Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar a nuestra transmisión en vivo del día de hoy, esperando que las personas se conecten. Vamos a hablar desde Integrando para saber cómo saber si nuestros hijos crecen y están ganando peso y talla adecuadamente, que es una pregunta muy común de las mamás y papás. Ahí vemos que las personas se están conectando, así que un saludo para todos, para Rosemary. Hola Rosemary, hola Ale, hola Shalin Lu, hola Soraya, ¿cómo estás? Hola Adriana, y justo está Adriana que nos vamos a unir con ella. Hola Karen, a ver, vamos a ver, doctora Adriana Tejerina. Y de hecho, permítanme presentarles a la doctora Adriana Tejerina. Ella es médico pediatra, yo la conozco desde que todavía no era pediatra. Y aparte de ser una excelente profesional, una muy buena mamá, es una excelente persona. Y ella es una de las personas maravillosas que están formando parte de Integrando. Así que desde ya bienvenida, te voy a agregar, Adri. Y seguramente ahorita se conecta también. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, el paraguas de Cari. Hola, Adri. Hola Roberto, ¿cómo estás? Acabo de escuchar Bien. tu presentación, qué bonito. Me No, tú emociono, me sabes, emociono. qué bueno, qué bueno. Tú sabes que hay un gran cariño ahí. Hola, Cintia. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Así es, vamos a esperar que ahorita se conecte Joanma, Ya, que estaba perfecto. haciendo dormir a, si no me acuerdo, si a Paulito o a Luca, a alguno de los dos. Y espero que se Bueno, conecte. Pero bueno, vamos introduciéndonos en el tema, pues. O sea, sí. de hecho, es una pregunta que a ti también te debe caer todos los días, todas las consultas, y cómo se llama, y es súper común, ¿no? Es súper común cuando te preguntan, doctor, ¿por qué no crece? ¿Por qué ha crecido solo 200 gramos, no? ¿Y qué te parece O si tú 50 más o gramos, menos... 100 gramos. Sí, claro. ¿Y qué Hay te una parece si tú confusión. más o menos nos explicas un poco cómo es el crecimiento de los niños? Bueno, yo creo que lo primero que podríamos decir es que ningún niño es igual, ¿no? Así No es es. como la primera clase de fisiología o de pediatría que te dicen qué cosa es crecimiento y desarrollo, ¿no? Y te dicen, una cosa es el crecimiento en número de células, otra cosa es el crecimiento en función, otra cosa es, bueno, en general el crecimiento y el desarrollo es algo demasiado amplio y cada niño tiene o sea, su Un propio patrón. crecimiento y su propio desarrollo. Podemos tratar de tener cosas muy particulares o cosas muy amplias, generales, pero cada niño es un mundo diferente, ¿no? Así es. Sobre todo que depende de algunos factores, ¿no? Depende de la genética de que heredan de su papá y su mamá, ¿no? Yo siempre hago esta colación y de hecho a Joanma, que ahorita se está conectando, se la he dicho, y yo le he dicho, de un Shih Tzu y un gran danés no pueden hacer, perdón, de un Shih Tzu y un pequinés no pueden hacer un gran danés. Ahí está Joanma. Hola Joanma, gracias por participar. Hola, más bien disculpen la demora, justo, bueno, el mito se acaba de despertar otra vez, Ay, pero no. aquí estoy. Sí, la voy a traer en un Sí. ratito, pero nada, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá con ustedes, en verdad este tema, creo que a muchas mamás les interesa, a muchos papás también, porque siempre hay esta duda de si es que el bebé está creciendo bien, si es que eh, está alcanzando el peso ideal, o incluso a veces comparamos bebés con otros, ¿no? Así es, Los literal. dos, Y de ¿no? hecho yo te conocí por eso, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, yo llegué a tu consultorio traumada porque mi hijo era flaco y me acuerdo clarísimo que lo primero que me dijiste fue, bueno, yo te veo a ti, mides 1,5 metros, te veo menudita, es un poco difícil que tu bebé sea muy grande también, ¿no? O sea, la genética a veces es más fuerte que la papa en el caldo, ¿no? Por así decirlo. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, un poco para entrar en el tema, yo lo que les quería explicar, y de hecho nos han llegado muchas preguntas respecto a este tema, y quisiera tú, primero que como para entrar ya en el fondo del asunto, Joanma, tú como mamá, que de hecho representas a las mamás que están conectadas, pues, ¿por qué es una preocupación? ¿Qué les preocupa a ustedes como mamás? Yo lo sé, pero quiero que tú me lo reafirmes.
sobre el crecimiento, la talla, el peso. ¿Qué siente una mamá cuando va al pediatra y le dicen, bueno, ha crecido solamente 1 centímetro y debía crecer como 4 o 5? A ver, cuéntanos tu experiencia de mamá. A ver, yo creo que todo empieza desde el embarazo con los benditos percentiles. Ajá. Entonces, y también como que arrastrando lo que, como bien dicen acá los abuelos o las personas mayores, entonces te dicen está en percentil 30 y mucha gente tiene en la cabeza que mientras mayor percentil, mejor está tu bebé. Así es. Entonces, empiezas como que el mío es 30, pero acaso debería ser 100 o al menos 50. Entonces ya desde el embarazo vas arrastrando esto de los percentiles que te dicen es percentil 30, pero no te iban a explicar al 100 qué significa estar en ese percentil, ¿no? Que tú me lo explicaste, es más, quiero que lo expliques de nuevo a todos los dos, a los papás que nos están viendo, porque en verdad desde ahí ya te dejan traumada con el percentil. Y luego, entonces empezamos por ahí. Vamos a ir por partes. Como vamos a utilizar este live para hablar por partes, me parece bien que empecemos con los percentiles. Adri, a ver, cuéntanos, los percentiles. Tú trabajas en un hospital. De hecho, sí, claro. No sé por qué, pero me da pena tener que decirlo en una transmisión en vivo, me da mucha pena tener que decirlo, pero yo no entiendo por qué en los controles del niño sano, en un hospital, pueden ser tan diferentes a los controles de un niño sano en un lugar privado, y muy raras excepciones en algunos hospitales, donde se preocupan por los percentiles como si el niño fuera holandés, ¿no? Como si viviéramos en Alemania. Sí. Sí, en realidad lo que me da pena a veces de finalmente es un error de interpretación, ¿no? Como dice Joanma, uno es mejor que un otro. Yo siempre le pongo el ejemplo para que todos me puedan entender también, el mismo ejemplo a todos mis pacientes. Yo voy a un salón y le mido la nariz a 10 niños. El ñangón le medirá 10 centímetros la nariz y el que tiene la nariz chiquita medirá 1 centímetro. 5 del salón les medirá 5, un par será 7.5 y otro será, digamos, 2.5. Por ahí que los extremos, el ñangón y el que tiene la nariz chiquita serán los diferentes de la clase, pero el resto simplemente son medidas. Entonces no todos tienen que tener el mismo tamaño de la nariz y no es que el que tenga 7.5 es mejor nariz que el que todos respiran, todo funciona, todo va bien. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? O sea, pensar que un niño está mal porque es percentil 25, 15, o el otro lado, ¿no? Que dicen un niño obeso, menor de 2 años, porque maneja alimentado con leche materna y la mamá es una vaquita lechera, entonces le dicen, no, es obeso porque está en percentil 95. Y nadie se pone a interpretar cada curva, ¿no? Claro, eso es bien importante, y ahí permíteme aclarar algo y reforzar lo que tú has dicho, ¿no? Las curvas de crecimiento y desarrollo, que son el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla en menores de 2 años y el índice de masa corporal en mayores de 2 años, son medidas estadísticas, hechas y basadas en la mayoría de los niños del mundo, hechas por la OMS, en niños alimentados con leche materna, no con fórmula, para poder estandarizar y crear una normalidad, que a mí esa palabra cada vez me gusta menos, ¿no? Porque normal, no, yo diría para estar dentro de la curva, ¿ok? Porque la dispersión de la curva es bien amplia, ¿no? O sea, ¿qué significa la normalidad? Es los que están entre este extremo y este extremo, pero pueden haber personas normales que están aquí, fuera de la curva, y que están aquí, pero que estadísticamente no están en la curva. Entonces, mucho peso, valga la redundancia, le damos a la curva de peso para la edad. Y eso es gravísimo. Tanto es así que en las cartones de crecimiento del niño sano del Ministerio de Salud y de Salud, hace no mucho, estoy hablando de años, de 1 o 2, recién se han incorporado las curvas de peso-talla. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, a ver, vamos a suponer que los 3, obviamente yo soy mayor que ustedes 2, tengamos la misma edad y fuéramos niños. Joanma, ¿cuánto mides? 1,58. ¿Y tú, Adriana? 1,72 m. Ya. Joanmarí y Adriana tienen la misma edad, 1,58 y 1,72. Entonces, las dos son normales. Joanmarí está en el percentil 15, que ya es normal, y Adriana está en el percentil 85, que es normal, teniendo la misma edad, habiendo nacido el mismo día, son del mismo signo y hasta bajo la misma luna nacieron, ya para que no haya problemas. Entonces, si ellas dos pesan lo mismo,
perdón, tienen la misma edad y tienen una talla diferente, ¿cómo yo podría creer que Adriana va a pesar lo mismo que Joanma? Si Adriana pesara lo mismo que Joanma sería una gordita, pues, porque mide un metro 55 y pesa 60 kilos, ¿ok? En cambio, Adriana, si pesara lo que pesa Joan Marí, sería pues una desnutrida, ¿ok? Entonces, a eso voy. La relación peso-talla es lo más importante. Y esa curva, yo a veces veo las curvas de los chiquitos que vienen, ni siquiera la han graficado, no la han marcado. Entonces digo, ¿pero por qué? Eso es lo más importante, es la relación. Y de hecho, los hijos de Joanma vivieron eso. Yo les decía, a ver, mira, son unos flacos felices, tienen su curva de peso para la talla en el percentil 15 y siempre crecen. O sea, ¿qué vamos a hacer? No puedo hacer más, ¿no? Lamentablemente la genética manda, están comiendo lo suficiente, comen saludables, son felices, no comen cochinadas, tienen actividad física, su desarrollo cerebral es óptimo, alcanzan todos sus hitos del desarrollo. Entonces yo no conozco un desnutrido que alcance sus hitos del desarrollo, que sea feliz, que no tenga infecciones a repetición, que coma, y Roberto, porque el desnutrido esto también no come, ¿no? un tema bien particular. También la mamá quiere llegar al consultorio y que lo pongan en un percentil, ¿no? O sea, yo a veces digo, yo no voy a poner a ningún niño en una tabla porque no importa, porque no vamos a modificar nada, ¿no? O sea, a ver, una mamá que quiere dar de lactar y que los primeros meses evidentemente va a tener altibajos y puede ser que hayan algunas subidas, algunas bajadas, unas onduleadas, pero igual quiere dar de lactar. Entonces, mientras vamos a tal vez jalar lo máximo que se pueda, si es que, o sea, sin tener que ponerlo en una curva, ¿no? O lo mismo, a ver, justo hoy día ahí tengo una paciente que se estaba conectando conmigo, ¿no? Que conversábamos de este tema. Un niño que tiene 9 meses y que corre y quiere gatear y que ya no quiere comer y que encima su energía, o sea, está mucho más activo. Puede ser que tenga un poco una caída, un poquito, ¿no? Porque se tiene que adaptar también. El niño que va a empezar a comer también se va a volver a adaptar. Claro. Entonces, no necesito ponerlo en una curva, finalmente sigue siendo sano, con sus altibajos propios del crecimiento y desarrollo de la edad, ¿no? Así Claro. es, creo que Joanma quería decir algo. Sí, esa es como que la primera parte viene desde el embarazo con los percentiles y la segunda parte viene en ese momento en el que, claro, somos la mayoría de primerizos, que me pasó a mí, llegamos, entonces damos de lactar y de pronto justo la generación que está detrás de nosotros, o sea, de mi generación, y es la generación del y la que tal vez la lactancia estuvo un poquito olvidada y se perdió un poco la confianza en la lactancia, entonces llegamos mamás, pero viene la tía, la abuela, ¿y cuánto come? No sé, porque miro lo de mi tía. Entonces, ¿cómo sabes que se está llenando? Y lo ha empezado, porque mi hijito ganaba 1 kilo al mes, y claro, también ahí hay rangos. Entonces, los primeros meses sube, por ejemplo, 700 gramos, 1 kilo, y de pronto llegas al 6º mes y no subió los 700 gramos del mes anterior, y a ti nadie te explicó eso de que no todos los meses va a crecer igual, ni va a engordar igual, entonces empiezas a decir, uy, le está faltando no sé qué, no sé cuántos. Entonces, creo que sería interesante que expliquen este tema. Primero, por un lado, ¿cuáles son los rangos que debe engordar un bebito recién nacido? Porque hay creo que una cantidad de gramos al día. Y también eso que me explicaste tú, Roberto, que si es que un bebito engordara lo que engorda los 4 primeros meses durante toda su vida, sería insostenible, ¿no? Sería Michelin. Sí, exacto. Y aparte, A ver, porque Adri. no todos crecen a la misma velocidad, ¿no? O sea, a mí me ha pasado también tener pacientes que al inicio suben muchísimo de peso, ¿no? Son bebitos, como digo, la mamá es vaquita lechera, entonces al 6º mes ya la mamá viene pues herniada, ¿no? Que el gordo ha venido bebotes, pero de ahí cercano ya al año, entre los 6, 7, 8, ya no. Pero doctora, ¿por qué ya no sube? Porque tiene que regular, ¿no? Porque Claro. no va a reventar el pobre gordo ilimitadamente en peso, ¿no? Ya Claro. no subirá tanto, ¿no? O hay unos que al principio flaquean un poco, pero más adelante van subiendo ya lo que tenían, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasó con mi último bebé, Pablo, que nació prematuro, que que nació con 2,100 kilos. Los primeros 2 meses, ¿te acuerdas, Roberto? Subió un montón de peso hasta Me que de asusté. pronto se reguló
y siguió el mismo patrón que el resto de mis hijos, o sea, Sí, qué increíble. Eso me dejó a mí sorprendido. fue una cosa de que, claro, hay una cosa que la genética no puede, o sea, no puedes alterar la genética y Así claro, es, eh, al final Pablo, que parecía que iba a ser más gordito, terminó siendo igual de flaco que sus hermanos que porque sus hermanos. cuando alcanzó este como nivel de ya es un niño con peso de un bebé a término, empezó a engordar en el mismo patrón que mis otros hijos, ¿no? Pero mi pregunta iba más por el rango Ya, que, que tiene un bebé sano al engordar. Creo que a mí me dijeron una cantidad de gramos. claro. De hecho, ahí es, a ver, las cantidades por gramos por día generalmente se usan para los primeros días de vida, ¿ok? Porque, a mí también han cambiado algunas cosas. Como bien dijo Adriana, estas bajadas de peso a veces llega, y como tú bien has dicho, Joanma, que las generaciones anteriores eran, bueno, pues si no gana peso, dale fórmula, ¿no? Si no gana peso, dale tal cosa, o dale un medicamento para abrir el apetito, para que coma, porque el niño tiene que comer, porque si no, ¿cómo se va a nutrir? Entonces, cuando un bebito nace, depende si nace por vía vaginal o si nace por cesárea, ¿no? Si nace por cesárea, pierde bastante peso, ¿ok? Mucho más de lo que nace por vía, que los que nacen por vía vaginal. Y eso es algo bien interesante, porque la mayoría de estudios para la pérdida de peso, el famoso 10%, estaba hecho con niños que nacían por vía vaginal y que tomaban leche materna exclusiva. Pero cuando vino la cesárea y ahora el 60% de los nacimientos son por cesárea, los niños pierden más peso. ¿Por qué? Porque, a ver, la cesárea no es un proceso natural de nacer. No está mal, no estoy criticándola, simplemente estoy explicando cómo pasa fisiológicamente esto. Entonces, una madre conectada a un suero, cerca de 2 o 3 horas previas a dar a luz, donde le han llenado de líquidos y donde naturalmente cuando un mamífero va a dar a luz o va a parir, no toma agua. O sea, ustedes ven un mamífero, el mamífero se aísla, busca un lugar oscuro, muy tenue de luz, se queda tranquilo, da luz, pare y no toma ni agua y no come nada hasta después de dar a luz. Y Sin después, embargo, tanto en el parto, claro, tanto en el parto medicalizado como en la cesárea, ocurre todo lo contrario, estás conectado a un suero, un montón de líquidos, ¿no? Entonces, ese niño no tiene el peso que nace, no es un peso real realmente, ¿ya? Hay estudios que demuestran de que tiene 3 a 5% extra de lo que debería tener cuando tiene tanta cantidad de líquido acumulado. Bueno, independientemente de eso, el niño pierde peso. Y antes pensamos que era el día 7, luego se postergó al día 10. Ahora algunos dicen que hasta el día 14 del peso seco, que es el peso que el niño debería haber tenido descontándole el peso del primer día. O sea, recién el peso real es el peso de las 12 a 24 horas siguientes al parto o al nacimiento. Y a partir de ahí debería contarse. Entonces, yo veo a veces mucha preocupación porque ya han pasado 7 días y no ha recuperado su peso, no ha recuperado su peso, pero nadie analiza ese punto que dijo Joanma, esos 20 a 40 gramos por día que debe recuperar un niño cuando está recuperando peso. Entonces, si yo veo un niño al día 7, antes de mandar una fórmula, prefiero citarlo al día 9, obviamente si es que no está deshidratado y no está convulsionando porque tiene hipernatremia, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces lo cito en 48 horas y veo que gana 20 a 40 gramos por día, entonces ya no me preocupo, ¿no? Porque ya está recuperando su peso. Y ya luego viene lo que decía Joanma, que son 600, 800 gramos por mes, el primer trimestre, entre 600 y 700 el segundo trimestre, y entre 400 y 600 el tercer trimestre, que son rangos relativos, ¿no? Porque como bien dijo Adri, el niño que se alimenta por leche materna puede ser muy gordito y generalmente esa obesidad, que técnicamente es obesidad, pero que no es obesidad, se desinfla cuando camina y cuando come. A diferencia del niño que, ¿cómo se llama? El niño que no, que toma de fórmula, que lamentablemente ese no se desinfla. Así que tener mucho cuidado. hay acá algo que tú me dijiste también hace años, que fue como que ya, si fuese una recta de crecimiento, se llamaría recta de crecimiento, pero por algo En es curva, claro. porque siempre van a subir lo mismo. Y es algo que me parece súper importante. A veces tenemos ese chip de que tiene que subir, pero por algo se llama curva y así, ¿no? Porque si no iría hacia arriba. Y acá hay una pregunta Claro, que me pareció bastante curiosa, que es un adulto, Leonardo, que dice que, por ejemplo, sus papás comparar el peso con el de su hermano y ahora que son adultos lo siguen haciendo y esto que mencionan en los niños
O sea, sí, obviamente de adultos, y no necesariamente siendo hermanos van a tener la misma contextura o... No, ni siendo gemelos. O sea, porque hay personas que son gemelas y no tienen igual la misma contextura. O sea, hay una variabilidad. Pues si no, imagínense, los seres humanos seríamos como, ¿se acuerdan esta Todos igualitos. película de la Guerra de las Galaxias, la Guerra de los Clones? ¿No? Seríamos clones. No todos No, seríamos pero iguales. acá hay un tema bastante importante y es que si tú ya tienes una mamá en la que no se le ha explicado este tema del crecimiento normal, entre comillas, ya jalas un trauma, ¿no? Al sexto mes cuando tiene que comer y encima si a eso le agregan que les dicen cuánto debe comer un niño, porque es lo que ocurre mucha, lamentablemente, y empiezas, o después llega el año y que no quiere comer y es normal, y estás todavía pendiente con los percentiles, entonces sí, pues, agregas Claro, fórmulas o suplementos o cosas y al final terminas jalando un mal escenario que finalmente hace un adulto, o sea, que el niño vaya teniendo problemas en la alimentación y a la larga sí problemas en la adultez, ¿no? Un niño mucho más quisquilloso para comer. Entonces, todo surge de la mala interpretación, lamentablemente. qué bonito lo que acabas de decir, Adriana, porque esa mala interpretación yo iría un poco más allá. ¿De dónde surge? Del miedo. Del miedo que tienen las mamás, primero a fracasar, porque hay mucha presión porque tienen que ser supermamás. Segundo, del miedo de que estará comiendo lo suficiente, se estará nutriendo, porque si no se nutre va a tener un problema del desarrollo. Y tercero, de ese miedo a que el niño cierre la boca, no quiera comer, o a esa necesidad de encontrar, como tú dijiste, una etiqueta, un rótulo, qué percentil tiene, qué número tiene, ¿no? Y eso no debe ser así. Y eso que tú dices Y sobre, es súper, súper complicado. sí, eso que tú dices de la relación con la comida, también es súper importante, ¿no? Porque yo una vez le dije a mi mamá, es como que mami, tú me engordaste toda mi infancia y luego toda mi adolescencia me la traté tratando de bajar de peso porque estaba bien puchi. Entonces es como que fácil de niños, es la obsesión por tener el niño gordo y de pronto llegamos a una edad donde todos queremos estar flacos, pero no nos cuesta corregir nuestros hábitos previos. Entonces, creo que acá el tema es como ver el crecimiento, la alimentación o el tema de los hábitos en casa para tener un buen crecimiento como un conjunto, ¿no? Como bien dice, nos han dicho muchas veces, no se trata de rellenar al niño para que simplemente cumpla con una meta, sino cuáles son los hábitos para que se autorregule, para que crezca bien y que luego el niño tenga una buena relación a largo plazo con, no solo con la comida, sino con su físico también, porque, o sea, no solamente el tema físico de crecer, sino emocional, ¿no? Imagínate si mi hijo es flaco y yo vivo todo el día diciéndole, come para que crezcas, porque si no, no vas a crecer, y cómete la comida, y no te pares de acá. De pronto el niño llegó a los 15 años, nunca creció porque genéticamente no iba a crecer, pero acá le grabé que él no comió bien, que tiene que comer más. Entonces, creo que, como dice Roberto, todo a veces nace del miedo de los papás que se lo trasladamos a los chicos, pero la pregunta del millón es cómo yo como mamá sé que le estoy dando lo que necesito, o sea, que está bien lo que está comiendo, que está bien la leche que le estoy dando y que no estoy haciéndolo mal, ¿no? Porque qué pasa si es que, o sea, como bien dijo Roberto al principio, hay una realidad muy diferente entre un control privado, un control público, ¿no? Entonces, ¿qué signos debo tener como mamá en cuenta para decir, ok, está flaco, pero está creciendo, está gordito, pero está bien? Entonces, ¿cuáles son como el checklist que yo tengo que tener como papá? Eh, A ver, dale, Adri, yo yo lo complemento. te quiero contar una experiencia particular. Mira, yo tengo dos hijos con varias diferencias de años y el primero tiene 6 y obviamente yo no he sido su pediatra en el momento. Bueno, mi Santi de 6 años, cuando inició alimentación complementaria fue así. 6 meses frutas, 7 meses verduras, 8 meses menestras, 9 meses carnes y así sucesivamente. Te puedo decir que tomó agua de anís y agua de manzanilla también y yo simplemente me dejé fluir, ¿no? Si hago una retrospectiva de eso, digo, Dios mío, ¿cómo mi hijo puede ser tan saludable? Porque come bien, es sano, todo. Bueno, yo te podría decir que, a ver si Roberto estás de acuerdo,
lo mejor que puedes hacer es los hitos del desarrollo. Si tu niño está sano, juega, está alegre, está contento, yo me olvido de las preocupaciones, del peso, de la talla. Y ahí quiero agregar también, la doctora Ingrid está conectada, cómo son nuestros niños desnutridos en el hospital, ¿no? Son niños apagados, son niños irritables, son niños que no juegan, son niños que tienen cabeza plana porque están deprivados sensorialmente y están todo el día echados en una cama sin que nadie les juegue, algunos no tienen cuidados. Entonces, tú te das cuenta cuando un niño está enfermo, deja de ser feliz, deja de correr, deja de hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, yo prefiero relajarme del tema de la alimentación, o sea, obviamente tengo que ofrecer cosas saludables, pero ya con mi segundo hijo ni siquiera sé cuánto pesa. Así, a esos extremos voy. No me importa, no importa. Con tal que sea sano, ya no lo llevo al pediatra. Mentira. Bueno, tiene la suerte de tener a su pediatra en la casa, pues, ¿no? A ver, Claro. es muy cierto lo que tú dices, Adri. Aquí juega mucho el instinto, ese sexto sentido materno y paterno también, ¿por qué no? De saber si mi hijo está bien o está mal. Porque si yo empiezo a leer todas las preguntas que están diciéndonos acá, todas versan en, le doy vitamina, si pesa esto, si pesa lo otro, le tengo que dar vitaminas, le tengo que dar esta leche, le tengo que dar este suplemento, ¿se dan cuenta? Esto es un claro termómetro de lo que piensa la mayoría de mamás. Le tengo que dar, ¿para qué? ¿Para ser mejor? ¿Para que sea más alto? ¿Para que sea más inteligente? Probablemente no. O sea, no estaríamos acá si es que tendríamos que tomar suplementos y cosas extras. Probablemente no. A ver, un claro ejemplo es las curvas. Y de hecho las curvas a mí, como dice Adri, no me sirven para explicarle a los papás el percentil. Muchos de los papás vienen, ¿y en qué percentil está? No sé y no me importa porque está sano. ¿Ok? No sé. Pero dime, pues Roberto, ¿en qué percentil está? ¿Por qué? Le digo, vas a competir, esto no es el coeficiente intelectual, ¿ah? O sea, que tenga el percentil 99 no quiere decir que vaya a ser Einstein. Probablemente hay muchos delincuentes que son muy grandes y por ser más grandes les conviene ser grandes, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. ¿Cuándo hay que preocuparnos? Hay que preocuparnos cuando están debajo del percentil 3 o del 5 y cuando eso es Roberto, sostenido. y en colores es debajo del rojo, ¿no? Porque acá Del mira, rojo, por supuesto. en el Debajo salud del nos rojo. dicen que tiene que estar en el percentil verde, y si es por debajo indican que está mal y como más. Pésimo, pésimo, porque hay un rango amplio, que es la normalidad. Es como el frutero. A ver, si ustedes van al mercado y ven un cajón de mandarinas, ¿todas son iguales? ¿Todas pesan lo mismo? ¿Todas tienen el mismo tamaño? No. Pero han seleccionado las mandarinas para que entren en la caja porque esas son las que están normales. Entonces es igual con los niños y con nosotros. Entre el percentil 15-85 o entre la desviación -2 y +2 es normal. Debajo de eso es el pediatra, no nosotros en este live, quien tendrá que decirles si de acuerdo a la clínica, a la talla de los padres, a que no tenga enfermedades crónicas de fondo, etcétera, ese niño tiene una talla adecuada o tiene un peso adecuado, ¿ok? Yo lo que más veo, y es bien curioso, que los papás que vienen preocupados por el peso bajo de sus hijos, encuentro que al contrario, tienen sobrepeso, técnicamente hablando. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Es un error de percepción, y como muchas mamás decían ahorita, en el live comentan, queremos ver al niño gordito. Entonces yo les traigo este ejemplo siempre también en la consulta, ¿no? A ver, cuando ven a Cristiano Ronaldo sin polo y se le notan las costillas y todos los músculos marcados, dicen que es esbelto. Pero cuando ven a un niño que se le notan los huesos, dicen que desnutrido. Sí, no claro. entiendo. O sea, no es obviamente un niño que está caquéctico, desnutrido como los que están en el hospital. Es un niño feliz, que salta, juega, inteligente, corre, come por aquí, come por allá, no come cochinadas, no le dan de comer cualquier cosa y se notan las costillas. Que se le noten, pues, está normal. Y otra cosa o sea, que va por esa línea del gordito, no necesariamente un niño gordito es un niño sano, porque un niño puede engordar naturalmente comiendo, por ejemplo, pollo con papa y verduras, pero también lo puede engordar a punta de galleta de soda y queque, y eso no lo está nutriendo y no lo está alimentando. Entonces, sí, Calorías vacías. en algún Es momento, un niño mal nutrido, por más que sea obeso. en algún momento, en todo este tiempo que tengo el blog, me acuerdo clarísimo, no sé si te la reenvié aquí, Roberto, me pasaron una receta de un control de niño sano, en el cual le recetaban
galletas de soda al niño porque estaba flaco. Entonces, en este afán de engordar a un niño con galletas de soda, cometemos este error de tal vez, claro, tener niños gorditos, pero desnutridos, ¿no? Eso también es otro tema, ¿no? Los niños gorditos desnutridos, ¿cómo identificamos eso, no? Ya, ese es un buen punto. Y de hecho que hay una pregunta que nos están haciendo, una mamá que nos dice, ustedes hablan de los percentiles por números, pero ¿cómo saber leer los percentiles? A ver, se las voy a responder facilito. Es como si yo quiero arreglar el televisor que tengo al frente. ¿Cómo sé arreglarlo? No sé. Para eso hay un técnico de televisores. Para leer los percentiles está el médico pediatra. ¿Ok? No jueguen a ser doctores, no los interpreten ustedes, no busquen en Google para interpretarlos. Lo único que tienen que saber que si está entre las dos rayas naranjas o entre el percentil 1585, que está en todas las curvas lo que puedan ver, es normal. Si está en el 16 o si está en el 84, es normal. Y el de 84 no es mejor que el que está en 16. Es normal. Y ya su pediatra sabrá decirles si eso está bien o está mal. Y respondiendo a la pregunta de Joanma, un niño desnutrido, por definición, la desnutrición crónica se mide con la curva de talla para la edad. En otras palabras, los desnutridos crónicos son chatos, pero son chatos y flacos. No son chatitos y gorditos, salvo que en algún momento hayan sido desnutridos durante toda su vida y luego hayan engordado como muchos adultos que son chiquitos y luego engordan, ¿no? Pero en los niños pequeños, generalmente la desnutrición crónica se debe a un aporte pobre, es decir, el desnutrido es desnutrido porque no tiene que comer o porque tiene un síndrome de mala absorción que se caracteriza por diarreas recurrentes, pérdidas excesivas, vómitos constantes, niño con la barriga hinchada, completamente apático, etcétera, ¿ya? Entonces, ese niño pierde, primero se ve el peso para la edad, hasta que afecta la talla. Ahí es cuando hablamos de desnutrición, ¿ok? Esa es la historia natural de la desnutrición. Pero como les digo, es o por una enfermedad, que ahí va otro punto, para que el niño no quiera comer, no es un solo síntoma de una enfermedad. O sea, un niño que no quiere comer, para que tenga una enfermedad, tiene que tener otros síntomas, además de no querer comer. ¿Ok? No es solo el único síntoma. Muy rarísimo sería eso. Entonces, eso. Y segundo, que este niño tiene otras enfermedades. O sea, el niño desnutrido tiene otras características, como ya lo escribió Adrián. Es un niño apático, socialmente aplanado, con debilidad en el pelo, con cambio de coloración en el pelo, en la piel. A veces algunos hasta se hinchan, ¿no? El kwashiorkor, que es una cosa que casi ya no se ve muy seguido, pero se sigue viendo en algunas partes de nuestro país. Entonces, ese es el niño desnutrido, ¿no? Es el niño desnutrido que lamentablemente no tiene más que comer papa de vez en cuando, o los tubérculos que cosechan sus padres, y no tiene más, que no come proteína, que no sabe que existe el huevo. Entonces, esos niños son desnutridos. No nuestros hijos, que por no querer comer una semana, ya tenemos que darle un suplemento para que coma, porque si no se va a desnutrir. Esos no son. Yo tengo Y Roberto, y para aclarar un poco esto también, tú has hablado de este niño desnutrido por deprivación de alimento, pero también es importante para los papás que sepan que el niño desnutrido no es desnutrido porque, como tú dices, no quiso comer. El niño desnutrido es porque está enfermo de otras enfermedades que lo condicionan a un metabolismo mucho más activo o que consuma su energía en esta enfermedad. Entonces, cuando yo estoy tratando de tapar con una vitamina o para abrir un apetito, también yo no puedo tratar, tengo que tratar la causa, lo que está, o sea, hay niños que tienen enfermedades un poco más complejas que si no determinas la causa, la curva va a estar mala, siempre va a estar mala. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos también en eso, ¿no? En el fondo. Y obviamente un niño enfermo es un niño que no se desarrolla correctamente. Y ahí también vienen los temas del hito del desarrollo. Para mí, ¿cómo saber si mi hijo está creciendo bien? Si es que está sano. Y tú lo ves bien. Es un poco eso. Y obviamente yendo regularmente donde tu pediatra, como tú dices, para que él se encargue de, en verdad el pediatra debería pesar, tallar, chitón, decir y después conversar con el papá. No debería, ni siquiera deberíamos dar esa información, porque finalmente deberíamos simplemente confiar en lo que nos están diciendo y dejar fluir sin estar con la idea de los números, de la matemática, porque no nos da ansiedad finalmente, ¿no? Acá lo que dice Adri es súper importante, creo que es la continuidad.
porque eso también me lo explicó Roberto en una, yo qué bestia, qué preguntona soy, pero me explicó también que es muy distinto que, por ejemplo, yo voy a hablar de los percentiles, ya mis hijos son percentil, bueno, han ido variando, pero alrededor del percentil 15-20, pero todo el tiempo han sido ese percentil. O sea, mi hijo jamás ha sido un 80 y de pronto se ha bajado a el percentil 15. Entonces, creo que a lo que vas con la continuidad de ir a los controles es porque uno no puede evaluar a un niño aisladamente sin saber su antes y tampoco tener un después, ¿no? Porque es muy Claro. distinto que yo llegue con mi hijo percentil 20 y no lo conoces y de repente te va a sonar raro porque, no sé, o percentil 10, ponte porque es chiquito, pero si ya lo vas controlando 6 meses y se mantiene en su curva, ok, pero de repente si te das cuenta que es un niño que empezó en un percentil 50 y fue bajando, va bajando, va bajando, va bajando y constantemente bajando, ahí se va a activar el chip, ¿no? ¿Cómo funciona? Creo que para eso es más que todos los percentiles, ¿no? Claro, es una curva analítica, en verdad, ¿no? Porque la bajada simétrica, tanto del peso como de la talla, en verdad es algo que puede ser genético, ¿ok? A diferencia de la bajada abrupta de una curva de peso y la talla se mantiene hasta que después de un tiempo empieza a caer, ahí sí, pero eso es solamente el análisis de la curva. Entonces ahí me tocará preguntar, ¿y qué está comiendo? ¿No? Y casi siempre las mamás dicen, no come nada. Entonces yo le pregunto, mejor a ver, cuéntame, descríbeme qué come, ¿no? Y ya descubrimos que sí come un montón, ¿no? Segundo, tienen diarrea crónica, infecciones a repetición, tienen neumonías, toman medicamentos de uso crónico, no, es sociable, es alegre, es feliz, sí, ok, no me preocupo de nada y lo sigo, nada más, no sería tan osado, y creo que tú tampoco, Adri, de en la primera consulta a un niño que tiene un percentil bajito, decirle, oh, si está desnutrido, tiene que hacer esto, lo otro. No, prefiero seguirlo y ver qué pasa en 3 o 6 meses o tal. Si es una enfermedad genética que no esté causando ningún problema en el neurodesarrollo, lamentablemente no voy a poder hacer mucho más que ayudarlo, acompañarlo a que sea más chiquito, y si el endocrinólogo pediatra tiene que poner la hormona de crecimiento en su momento, se la pondrá, ¿no? Y ahí va el otro punto, ¿no? El niño que crece, que no crece y que los papás, y si le ponemos hormona de crecimiento, ¿para qué? Para que sea más alto. Y si le damos zinc, porque a mí me han dicho que el zinc lo hace crecer. Y si le damos hormonas orales, porque también me han dicho que hay unas hormonas orales para que crezca. Y Iván, tú eres el mejor ejemplo. ¿Qué no te dieron tus papás para crecer, no es cierto? Sí, de hecho, a mí de chica me dieron este famoso polvito o liquidito que está muy de moda y Roberto siempre me fastidia y me dice, tú eres el típico, el ejemplo claro de que estas leches para crecer no funcionan, porque yo me quedé chiquita y mi hermano también. Me da mucha risa, en serio, porque es motivo de burla ahí en el chat que tenemos de amigos que conmigo no funciona la leche. Pero ¿sabes qué? Algo que quería rescatar, ya que estamos desde el perfil integrando, es que me encanta este nuevo enfoque que ustedes tienen de la pediatría y de la medicina. No sé si muchos de ustedes lo conocen, pero ahora se habla mucho de pediatría integral y creo que es esto de cambiar el chip. Muchas veces estábamos acostumbrados de ir al médico para tratar, de ir al médico para curar, de ir al médico para que te medique, y este nuevo enfoque en el cual ustedes, es claro, ir al médico para prevenir, ir al médico para mantenerse sano. Sobre cómo está Creo orientado. que se fue. Ahí está, ya revolvió, ya volvió. Volví. ¿En qué parte se quedaron? El enfoque de prevenir. El enfoque de prevenir, y que me encanta este nuevo enfoque que tienen de pediatría funcional, porque ya no es solamente ver la salud como un número o como algo físico, sino va más allá, ¿no? Entonces no sé si Adri o Roberto podrían contarles a los que nos están viendo cómo es esta nueva pediatría funcional, que yo quedo fascinada. O sea, no es algo tan nuevo, de hecho, es algo más, No, o sea, es nuevo acá. Sí, claro, es una reformulación de esto, ¿no? Es como que estandarizar y poner de una manera más científica algo que los pediatras ya hacíamos, que lo hacíamos tácitamente, ¿ok? Integrar en la medicina clásica y tradicional, que como tú bien has dicho, está basada en la enfermedad, ¿no? El típico ejemplo es cuando los pediatras hacemos la consulta o hacemos los antecedentes de la mamá, le preguntamos del embarazo y lo único que nos preocupa es saber si tomó sus vitaminas
si no tuvo infecciones en el embarazo para ver si el niño no tiene sífilis congénita. Nada más. Pero no le preguntamos si el niño, si la mamá tuvo estrés durante el embarazo, si tuvo noticias muy trágicas, si tomó antibióticos que puedan afectar la microbiota de ese niño que estaba en el útero, cómo se sintió después del parto, tanto así que ahora los pediatras somos los indicados a diagnosticar la depresión postparto más que los ginecólogos, porque vemos más a la mamá postparto que el ginecólogo la ve una o dos veces más y no la ve nunca más. Entonces, ese enfoque integrativo y de integrar medicina no alopática, o sea, no convencional, tipo, hablemos aromoterapia, yoga, acupuntura, etcétera, pero en la medida que alguna de estas haya demostrado cierta evidencia en funcionar. No recetamos dióxido de cloro ni ivermectina para curar el COVID. No, obviamente no. Es simplemente un enfoque de demostrar cosas que sí funcionan, que sí tienen cierta evidencia, pero que obviamente para hacer estudios inmensos de investigación no da, ¿ok? No da para hacer un estudio de los polifenoles del quión o del orégano, no da, ¿ok? Pero sí se puede demostrar que si con eso el niño se siente mucho mejor y ayuda hasta en la oncología. Existe la oncología integrativa. O sea, ya en el primer mundo los niños no solamente reciben quimioterapia, reciben música, reciben dibujo, reciben cánticos, reciben yoga, y eso los ayuda a manejar integralmente la enfermedad, porque es algo biopsicosocial, ¿no? Eso es más o menos, en grandes rasgos, la pediatría integrativa, sin dejar de ser pediatras clásicos. O sea, lo que estamos hablando ahorita es simplemente pediatría clásica, pero el tiempo que nos tardamos en hablar con un papá sobre estos percentiles, estas curvas, eso también es pediatría integrativa, porque el lenguaje también forma parte de la pediatría integrativa. Sí, y bueno, mira, particularmente, tienes, a ver, te voy a contar una historia bien. Una vez tuve un paciente que tenía un dolor, tenía 3 años y tenía un dolor muy, muy fuerte, y lo tenían a punto de analgésicos, hasta que llegó un pediatra y le dijo: se acabó los analgésicos, póngale hojas de llantén, baños de asiento con hojas de llantén. No volvió a utilizar un analgésico desde el minuto que empezó a utilizar el llantén. Entonces, a lo que voy es que la medicina alternativa tiene tantas herramientas, como la tetanalgesia, ¿no? Que antes no se utilizaba la tetanalgesia, y qué efecto, o sea, qué maravilla, cómo podemos, si el niño no tiene ese trauma, no tiene esa perturbación, simplemente está con su mamá, prácticamente ni siquiera siente el evento, porque finalmente el umbral de dolor depende del número de exposiciones que yo haya tenido y qué tan traumáticas hayan sido. Entonces, estás haciendo cosas para promocionar, no solo para prevenir, sino para promocionar cosas buenas, ¿no? Y que van a sumarle muchísimo en el desarrollo. La tetanalgesia es el ejemplo clásico. Sí, Roberto lo puede comprobar porque, bueno, él ve a mis 3 hijos. Yo con Lucas no hice tetanalgesia, con Alma sí, y tú has visto cómo reacciona Lucas a las vacunas, y o sea, Lucas grita y llora, patalear, finalmente, no ha visto la aguja. En cambio Alma se sienta al costado de Roberto, espera sentada, lo mira, y un poco más y le dice, otra más. O sea, porque, y lo mismo, o sea, y lo mismo pasa con el enfoque que uno le da al médico, ¿no? O sea, como algo positivo, o sea, una consulta centrada en la salud más que en la enfermedad, al final tiene una repercusión positiva en el desarrollo, en el crecimiento del niño, ¿no? Claro, y de hecho acá hay una pregunta que voy a aprovechar para tomar también el ejemplo de la pediatría integrativa, ¿no? ¿Cuándo debe ir un nutricionista pediatra? En verdad hay nutricionistas pediátricos, de hecho en Integrando tenemos a Talía Gallo, y también está Jessica Lo, que está formándose en eso, y a ver, esto es lo que más me gusta de poder haber hecho Integrando, ¿ya? De poder ser parte del equipo de Integrando. Es que yo veo un paciente, identifico qué cosa puede ser, le explico, por un tema muy sencillo. Por ejemplo, hoy vi una mamá con un bebé de 1 mes y medio que le daba muy poquita fórmula, pero ella creía que era porque el niño se quedaba insatisfecho, ¿no? Entonces yo le explico, a ver, mira, probablemente no sea así, probablemente no sea sea por esto. Y le digo, pero detrás de ese miedo que se quede insatisfecho hay un miedo. ¿Cuál es el miedo? A que este niño no coma.
y no crezca. Y detrás de eso hay otro miedo. ¿Cuál es el miedo? Que lamentablemente habían tenido una pérdida antes que este niño. Entonces, ese miedo de esa mamá de haber perdido un hijo anterior y de que ahora le pase algo a esta criatura, hace que tenga miedo de que no coma. Y al primer llanto, su umbral de alerta está aquí abajo. Entonces, algo le está pasando a la criatura, hay que darle fórmula. Entonces, claro, la solución en la pediatría tradicional sería, ok, vaya al asesor pediátrico, pese, no tállelo, y si no gana, dele fórmula, pues, ¿no? Pero no, hay que ir más allá. Entonces, al final este niño va a terminar, esta mamá va a terminar con la psicóloga perinatal, va a terminar con el pediatra, y probablemente en un futuro, si es que él tiene problemas de no querer comer, termine con la nutricionista pediátrica, pero en conjunto, hablando el mismo idioma y sabiendo que el fin de esta intervención es el niño y curar a la mamá, porque si yo no le soluciono el problema a esta mamá ahorita, cuando ese niño tenga 5 o 6 años va a tener más problemas porque la mamá va a seguir creyendo que algo le pasa y va a arrastrar esta culpa que tiene de haber perdido un bebé anteriormente. Entonces, esa es la pediatría integrativa. La idea es llenarte de herramientas, no porque haya un problema, sino por herramientas que te sumen, ¿no? Es lo mismo que psicología infantil, ¿no? A veces nosotros tenemos un berrinche de tu hijo, ¿no? Y los niños no vienen con manual y tú como padre no tienes cómo saber manejarlo de la mejor manera, pero tal vez con un apoyo de psicología te puede sumar en herramientas para justamente a favor de él, a favor de su crianza. Y también parte de Integrando quería no olvidar el tema de la lactancia materna, ¿no, Roberto? Que creo que es un tema Vital. que va un poco con el tema de los percentiles. ¿Cuántas lactancias han fallado por un percentil, ¿no? O por 1 gramo más, por 5 gramos más, por 10 gramos más, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, yo respeto mucho, soy pro lactancia, todos los beneficios, pero hay que remar, no es fácil, hay que, con todo, por más que eso implique darte algunos riesgos, algunos sustos, por más que tengas que pasarte madrugadas espantosas, por más que tengas esa sensación de que nunca se llena y que llora y llora y llora, o sea, hay que hacerlo si es que quieres dar de lactar. Entonces, esa es la parte también que es importante, no tener tanto la idea, como tú dices, mientras los primeros meses o mientras no haya algo que ponga en riesgo su vida, puedes ajustar un poquito el tema de la lactancia, ¿no? Entonces, claro, no estar pegada con el peso, los gramos, Y algo que también acá justo lo han mencionado, y hablando de la lactancia materna, como para resolver fácil, alguna mamá está pasando por eso, creo que la típica es cuando estás dando de lactar y tú sientes que tu bebé no se llena, es le doy la fórmula o le doy el biberón para que esté más tranquilo, cuando en verdad muy pocas personas te dicen, no, pégatelo a la teta, porque mientras más lacte, más leche vas a tener. Y cada biberón de fórmula que tú das es una cantidad menos que produces, ¿no? Entonces, felizmente ahora hay mucho más información y muchos más pediatras que son pro lactancia y tienen información actualizada, porque el otro tema también es que nosotros, bueno, ahora espero que no tanto, pero tenemos el chip de las mamás que nos dicen cada 3 horas, 15 minutos en una teta, 15 minutos en otra teta, y de pronto estoy yo. Y me acuerdo cuando Lucas recién nació, tenía 23 años, yo 23 años llorando en mi cama porque el niño había estado 45 minutos en la teta y no, la soltaba. Y era como que no sé por qué estaba 45 minutos y felizmente tuve una asesora de lactancia que me explicó que también la lactancia no es solamente que el niño va a comer, sino que solamente te conoce a ti, solamente sabe... Succión no nutritiva. Claro, entonces... y por eso también existen los chupones, pues porque los bebés necesitan esa succión, entonces hay veces que la mamá sí puede estar 45 minutos con el niño en la teta y hay veces que no, y por eso el chupón entra ahí, no es nada malo, pero son tantos temas que tal vez no los hablamos o no tenemos la información o tenemos como que la información que maneja mi mamá, mi tía, mi abuelita, que fue la que les dijeron a ella, ¿no? 15 minutos en cada teta, cada 3 horas, y si llora a las 3 horas es porque no se ha llenado. Y cuando eso es como una fórmula y la lactancia no tiene una fórmula, ¿no? No sé si entienden el... Claro, no hay una fórmula, pues. De hecho, las culturas en las que el niño está pegado a la mamá, o sea, o está en la espalda, o está en el pecho, o está colgado de la mamá, en África, en los Andes, en Asia,
no tienen problemas de cólicos, no tienen problemas de alergia por tener leche de la vaca, no tienen problemas ¿cómo se llama? De que no come, etcétera, ¿no? No tienen problemas. Esos niños no tienen esos problemas, lamentablemente, me da pena decirlo, pero no tienen ese problema. Ahora, obviamente tampoco hay que ser un ciego y ponerse una venda y decir, es que la mamá tiene que estar con el niño pegado las 24 horas del día y así no trabaje. No, pues, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, un equilibrio entre la presión social y económica que sienten las madres porque tienen que volver a trabajar al tercer mes, lo cual me parece caótico y afecta la salud mental de la sociedad entera, ¿ok? O sea, si fuéramos una sociedad completamente pensante, o sea, si nuestras autoridades lo fueran, la mamá tendría por lo menos 6 meses de descanso para poder darle de lactar a ese niño y que ese niño mentalmente sea mucho mejor y tenga mejor vínculo, mejor apego y no atropelle gente en la calle cuando sea un adulto. Entonces, Eso es lo bueno del COVID. eso es lo bueno del COVID, efectivamente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, las fórmulas se inventaron para salvar a muchos niños que la necesitan, ese grupo de niños técnicamente deberían ser un 15 a 20% máximo, ¿no? Y no todo lo que tenemos actualmente. Así que, así es, no funcionan los suplementos para abrir el apetito, no se recomiendan, de hecho, esos nacieron porque, curiosamente, eran medicamentos que servían para una cosa y cuando los daban para eso se dieron cuenta de que abrían el apetito. Entonces estamos usando el efecto adverso de un medicamento para abrir el apetito. Por ejemplo, los corticoides, ¿no? Entonces deberíamos dar corticoides a todos los niños para que les abra el apetito. Les abre el apetito, pero claro, les va a dar un síndrome de Cushing horrible y se van a complicar. Y se usó la cipreptadina y estas cosas que se usan que son antihistamínicos y que en verdad solo abren el apetito por un efecto adverso. Entonces no sirve de nada, ¿no? El zinc solamente en un 0.05% de déficit de zinc puede servir para ayudar en el crecimiento. ¿Qué sirve para crecer, para que su hijo crezca? Que tome leche materna, que vive en un ambiente seguro y sano, que haga deporte a partir de los 4 años, todos los que quiera y todos los que pueda, y que nunca sea obeso o desnutrido, porque si es obeso o desnutrido, que la mayoría no lo son, no va a crecer adecuadamente, ¿no? Eso es nada más. Y para cerrar, si es que a una mamá le dicen en un control, tu hijo no está creciendo bien, está mal, o como bien dicen acá va a ser el bajito del salón, y tiene un feedback muy negativo sobre el desarrollo o el crecimiento, O sea, ¿qué recomiendas hacer? O sea, porque claro, va a haber el especialista que probablemente sí lo evalúe como un todo, o el especialista que lo va a ver como por esa única vez y va a decir, ay, es un chato, un número. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las mamás que hemos llegado a sentir ese miedo, no? Adri. Yo creo que el instinto maternal es lo más importante. El instinto maternal-paternal es lo más importante. O sea, si tú sientes que hay algo que no va bien, llénate de información y busca el profesional que sea adecuado. Pero si tú sientes que todo está bien, para mí es solo fluir, ¿no? O sea, ahora, como yo siempre digo a mis pacientes, hay cada pediatra para cada paciente. Hay mamás de un tipo, hay pediatras de otro tipo, hay papás de un tipo. Entonces, yo creo que en realidad lo que tienes que hacer es confiar en a tu hijo o tu hija, a la persona que tú quieras, por más que te diga, como diga, no me acuerdo qué mamá le decía, si te dice que te parece bien que tu hijo duerma de cabeza como un murciélago y a ti te parece bien y tu pediatra también, chévere. O sea, nadie tiene por qué criticar sobre los métodos de crianza o no de tus hijos, ¿no? Finalmente, mientras sea sano y todos vivan felices y la salud mental sobre todo, yo creo que es lo más importante, ¿no? Así es, eso es importante. Y si tienen alguna duda, yo se lo digo a mis pacientes, si dudas de lo que te he dicho, yo soy feliz de que busquen una segunda opinión. Y en verdad, las segundas opiniones no me quitan a mí ser menos o más pediatra. Al contrario, si va en bien del paciente, en buena hora. Y si me equivoco o nos equivocamos, y tenemos que enmendarnos y reconocer el error, se reconoce. Es así de sencillo, ¿no? Pero la mayoría de veces es, si no se sienten seguras, busquen una segunda opinión. Rodéense de una tribu, que esas tribus empoderadoras son súper importantes. No confíen mucho en esas tribus de Facebook y de Instagram, que al final les dan recetas mágicas para sus hijos. Eso no, pero sí del acompañamiento, del consejo. Eso es importantísimo. Exacto, creo que una de las mejores cosas que me pasó siendo mamá fue tener como que un grupo de apoyos de mamás
o sea, amigas, ¿no? Amigas de hijos con la misma edad que las mías y saber que no estoy loca, o sea, hablando a veces con las mamás del parque, o incluso justo Jenny, a Jenny de por segunda vez la vi el otro día y me decía, yo Alma, Máximo me está haciendo esto, y yo, Alma también, ay, entonces no soy yo, es la Claro. edad, y yo, exacto, entonces creo que ese consejo que has dado es buenísimo. Tener una Así tribu, una es. comunidad, rodearse con gente que esté pasando por lo mismo que tú, te va a hacer llevar mucho mejor tu maternidad y tu paternidad y vas a sentirte muy acompañado y créeme que todos alguna vez hemos pensado, pucha, seguro soy la única y no, no eres la única. Así es, así es. Esa tribu es importante. Así que ya nos quedan unos minutos para despedirnos, para que no se corte y poder dejarlo grabado. Compártanlo con las personas que no han podido verlo. Es importante siempre, la información empodera. Y nada más, muchas gracias, Joanma, por el No, gracias a participar de ti. este live. Qué bonito que hayas participado, en verdad, que nos hayas contado tu visión de mamá, que siempre es trascendental e importante. Adri, un gusto tenerte siempre en un live y de hecho Gracias. ahora trabajando juntos nuevamente, me encanta eso. Al fin, Y al nada fin. más, seguramente vamos a hacer más lives y ya en otros estarán otros especialistas, estarán en nuestro equipo de psicología o estará en nuestro equipo de nutrición, así que gracias a Sí. todos por participar, gracias chicas, se pasaron, son lo No, máximo. gracias a ti, Roberto, y gracias a ti, Adri, por la invitación. Listo, Chao. cuídense mucho, buenas noches, chao. Chao, chao.